No le escuchamos, doctora Elvira. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta actividad virtual, la ceremonia de inauguración del año académico 2023 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Queremos darle la especial bienvenida a todas las autoridades que se encuentran conectadas, así como a todos los espectadores que ya están conectados a esta plataforma de Zoom para participar de este importante evento. Queremos saludar a la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Dante Mendoza, asesor del despacho ministerial, que también se encuentra conectado esta tarde. De igual manera, saludamos ya a nuestros expositores que nos van a estar acompañando a lo largo de esta jornada, la doctora Narce Dalia Lozano, de México, ella es fundadora de Pax Humana. También saludamos a la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, y en algunos momentos más se conectará el licenciado Carlos Mario Velarde, coordinador académico del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción, que nos va a estar acompañando también esta tarde. Para la inauguración del año académico 2023 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, cedemos el uso de la palabra a la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora Narce Dalia Lozano, fundadora de Pax Humana, embajadora de Iberoamérica del International Education for Peace Institute, doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, licenciado Carlos Mario Velarde Bazán, coordinador académico del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción, señores funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nos acompañan, defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, cesigristas y público en general de las diferentes regiones del país. Reciban el saludo del doctor José Andrés Tello Alfaro, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nos iba a acompañar en esta ceremonia importante, pero por sus recargadas labores no ha sido posible. Es un honor para mí, en mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dirigirme a ustedes para darles la bienvenida a la ceremonia de apertura del año académico del Centro de Estudios y la conferencia magistral, la construcción de una cultura de paz y del acceso a la justicia, que estará a cargo de expositoras de renombrado prestigio. Este año 2023 se inicia una nueva etapa de capacitación y de nuevos desafíos que asumimos con la firme convicción que estamos tomando nuevas metas de capacitación con compromiso, dedicación y mucha responsabilidad. Hemos preparado una serie de actividades académicas en temas de justicia y derechos humanos, así como en integridad y lucha contra la corrupción, que contribuirá al fortalecimiento de capacidades y habilidades de los servidores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como de los gobiernos regionales y gobiernos locales, con el objetivo de aportar al desempeño de un servicio público con altos estándares de calidad en beneficio de los ciudadanos. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos está integrado por la Escuela de Formación de Defensores Públicos, la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial y el Programa Académico de Justicia y Derechos Humanos. Aplicamos una metodología de aprendizaje por competencias, utilizando técnicas y recursos educativos para el desarrollo de los contenidos de aprendizaje que permitirán alcanzar los objetivos y metas propuestas. La Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial
desarrolla capacitaciones en los niveles básicos y especializados en materia de conciliación y medios alternativos de solución de conflictos. Asimismo, la Escuela de Formación para Defensores Públicos, tomando como punto de partida el diagnóstico de conocimiento elaborado con Servir, desarrolla las capacitaciones de acuerdo a la malla curricular elaborada a nivel introductorio, básico, especializado y de actualización. Asimismo, a través del Programa de Justicia y Derechos Humanos, desarrollamos cursos, seminarios, conferencias, talleres vinculados a temas de justicia, derechos humanos, integridad, transparencia y acceso a la información, entre otros temas de competencia del Ministerio de Justicia, dirigidos a accesistas, abogados y público en general, con el propósito de fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva de los ciudadanos y operadores del derecho, aportando conocimientos y herramientas para afianzar sus habilidades y actitudes para un mejor desempeño. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos viene ampliando sus alianzas estratégicas con diversas entidades nacionales e internacionales de reconocido nivel académico que permiten consolidar nuestro aporte en vías de impulsar desde el Ministerio el desarrollo sostenido de la sociedad desde una perspectiva jurídica y de respeto a los derechos humanos. Finalmente, quiero agradecer a los docentes que nos acompañan por su entrega y dedicación en cada acción académica encomendada al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro, por el apoyo que viene brindando al Centro de Estudios para hacer posible la mejora continua de la calidad de capacitación. Agradecer el compromiso del equipo del Centro de Estudios, que hace posible a través de su trabajo construir una sociedad inclusiva, respetuosa y responsable. A ustedes, querido público, va también mi gratitud por la confianza depositada. Estoy segura que juntos alcanzaremos los objetivos trazados en el presente año. Les envío un abrazo fuerte de bienvenida. Su Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les espera. Agradeciendo de esta manera el interés de las 565 personas que están conectadas en este momento desde las distintas regiones del país. Y con estas palabras finales declaro inaugurado el año académico 2023 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de nuestro ministerio, a quien desde ya deseamos éxitos en esta gestión que inicia como directora general del Centro de Estudios. Si bien ella ha trabajado mucho tiempo aquí, ahora está encargada como directora general, así que seguimos sumando esfuerzos para que el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos siga adelante en estas tareas de capacitación. Agradecemos también a los espectadores, que efectivamente ya son 577 los que se están sumando a nuestra conexión en el marco de este inicio del año académico 2023 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Vamos a pasar ya a las conferencias programadas para esta tarde, estas conferencias virtuales de modo internacional, ¿no? El tema es la construcción de una cultura de paz y del acceso a la justicia. Voy a presentar a la primera expositora con el tema Construcción de Paz y Ciudadanía, la cual va a estar a cargo de la doctora Narcedalia Lozano, de México, y como ya se ha señalado, ella es fundadora de Pax Humana. Desde ya, doctora Lozano, estamos muy complacidos de tenerla esta tarde en el marco del inicio del año académico de nuestro Centro de Estudios. Les cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes, con todas las personas que están aquí presentes y las que nos van a escuchar después cuando compartamos esta inauguración. Pues felicidades, ya somos cada vez más personas en el mundo que nos sumamos al movimiento de construcción de paz. De pronto, hace 20 años, hace 30 años, esto era como
hay algunas personas que decían a viva voz que querían construir cultura de paz y de alguna manera en nuestros países nos decían, pues, ¿qué le pasa, no? Aquí no estamos en guerra o no hemos participado de grandes guerras. Sin embargo, cada día más las personas que estamos aquí presentes nos comprometemos con construir cultura desde nuestro diario vivir, desde nuestra actitud cada día, desde vigilar esos pensamientos, esas palabras y las acciones y obras que realizamos, que todas estén dirigidas a construir esta cultura de paz, porque de ahí viene entonces la justicia, la verdad, el bienestar, la prosperidad, todas las cosas buenas que como humanidad estamos buscando. Hoy les tengo una pequeña presentación, es muy rápida, son 20 minutos los que me han otorgado para compartir. Estaré encantada de seguir compartiendo en otros momentos, espero que me sigan invitando. Pero bueno, vamos a dar inicio. Hoy voy a compartir una pequeña presentación sobre cultura de paz y ciudadanía. Cuán importante es justamente esta ciudadanía inteligente, esta ciudadanía que sabe trabajar en una condición de unidad en la diversidad para construir la paz. Si la ciudadanía se encuentra dividida de las instituciones, del gobierno, de la sociedad civil, de las empresas, de las instituciones educativas, muchas dificultades y obstáculos encontraremos en el camino de la construcción de una cultura de paz. Entonces, voy a platicarles un poquito, seguramente ya ustedes todos lo saben, pero voy a platicar algunos casos de estudio en donde hemos puesto en práctica el primer principio de una paz positiva, que es la unidad en la diversidad. Les voy a compartir pantalla, voy a estar compartiendo y dejando de compartir para poder interactuar un poquito, pero esta es mi presentación el día de hoy. Si me paso, por favor, o si son tan amables de 3 minutos antes de terminar mi tiempo me puedan mandar un mensajito o avisar, se los agradecería infinitamente porque de pronto me puedo concentrar demasiado y olvidarme que tengo un tiempo limitado. Entonces, aquí están los logotipos principales de las organizaciones en las que yo colaboro, pero siempre estoy muy dispuesta, y estas organizaciones tienen como principio justamente eso, colaborar, sumar y apoyar a todas otras organizaciones, personas, familias, empresas, gobiernos que quieran construir la paz. Uno es Education for Peace, que está basado en Canadá y Suiza, y hoy por hoy somos representantes en México y Latinoamérica. La Fundación La Paz Comienza con los Niños, que inicié hace 23 años, y Pax Humana, que inició en el año 2017. Ya les voy a platicar un poquito lo que hacemos para que este entusiasmo y estas acciones sirvan como un eco, como un motivante para ustedes y para todos, para seguir trabajando por la paz. Muy bien, vamos a la siguiente filmina. Esta frase a mí me encanta, la tomo del doctor Hussein Danish, que es el creador del programa Education for Peace, Educación para la Paz. Este programa se implementó en Bosnia y Herzegovina 5 años después de la guerra civil de dicho país. Ahí vivían y coexistían perfectamente en paz 3 etnias. Eran bosnios, serbios y croatas, 3 religiones, católicos, cristianos, musulmanes. Inclusive se casaban entre ellos, eran la política del buen vecino. En una misma familia podía haber las 3 etnias, las 3 religiones, y todos vivían en paz. Llegó un dictador llamado Slobodan Milosevic y empezó un discurso incendiario de división, de no unidad, de no paz. Y desafortunadamente desembocó una guerra atroz. Y hoy por hoy este programa se implementó hace 20 años, 23 años, empezando en 6 escuelas piloto, después en 27, 150 y hoy está en 50,000 escuelas en todos los ministerios de educación de dicho país. Yo investigué muchos programas en todo el mundo y traje a nuestro México este programa. Y yo espero poderlo compartir también con Perú. El próximo mes estaremos en Argentina y Colombia, y así querer expandirlo si es que tiene y resuena con su corazón. Dice el doctor Danish que la paz y la educación son aspectos inseparables de la civilización. Ninguna civilización es verdaderamente progresiva sin educación y ningún sistema educativo es realmente civilizador, a menos que esté basado en los principios universales de la paz.
¿Por qué hablo de educación si estamos hablando de paz y ciudadanía? Yo creo que la gran semilla de donde florecen personas como ustedes comprometidas con la construcción de una cultura de paz es justamente la educación. Alguien, algo, algún mensaje, algo que leyeron, algo que estudiaron, tocó su corazón y su mente para querer construir paz. Algo en nuestra historia, en nuestro destino, en nuestras escuelas, nos ha tocado de alguna manera muy profunda para querer construir y tomar esto como una misión de vida. Entonces, habla el doctor Danesh de 4 principios universales de la paz. Y hay otras personas que colaboran con otros tantos, pero voy a platicar hoy de estos. Dice que la humanidad es una. No hay 2, 3 o 4 humanidades, es una sola humanidad. Y hablamos del principio de unidad de esa misma humanidad. De unidad en la misma humanidad. La unidad de la humanidad se expresa en su diversidad. Y hablamos del principio de justicia. Creo que todos en nuestra unicidad, en nuestra gran diferencia, en nuestra manera de ser, de pensar, de hacer, de cómo nos vemos incluso, somos diferentes y hay que celebrar justamente esa diversidad. Y hablamos del principio de justicia. El reto para la humanidad es salvaguardar su unidad y nutrir esta diversidad. Y hablamos del principio de equidad. La humanidad y su diversidad se preservan solo en un contexto de unidad sin recurrir a la violencia. Paz por medios de paz. Y hablamos del principio de universalidad. A mí me gustan mucho estos principios, siempre hablo de ellos y creo que buscamos todas aquellas personas que queremos construir cultura de paz, aplicarlos en nuestro día a día. Él es una gran fuente de inspiración, no solo para mí, yo creo que también para todos ustedes, y es Johan Galtung, es un noruego, que ya no podemos decir que de dónde exactamente es, porque en realidad él es un ciudadano del mundo, él es un pacifista, es un pacificador, es un constructor de paz, y fue el que primero en el mundo que habló de la paz positiva. Antes veíamos la paz como la ausencia de guerra, hoy la vemos como una construcción positiva diaria, en todos los niveles, en todas las áreas, en todas las personas, de una cultura de paz. Es decir, la paz por medios no violentos, la paz por medios de paz. Porque cuando hablamos de la paz negativa y decimos que es la ausencia de guerra o la ausencia de violencia, no estamos realmente definiendo la paz. Es como si dijéramos que la luz es la ausencia de oscuridad. Hay algo más, podemos definir la luz por su significado propositivo, lo que realmente es, no lo que no es. Igualmente el amor, no podemos decir que es la ausencia de atención, de cuidados, sino ¿qué es? Platícame lo que es. Y él se pone a hacer esta descripción propositiva y positiva de la paz. Quiero platicarles que en el año 2011 trajimos a nuestro país, a México, a Johan Galtung. Estábamos en medio de una situación muy terrible de violencia. Hablábamos de una guerra que desató el presidente en ese entonces de nuestro país, que era la guerra contra el narcotráfico. Desafortunadamente, muchísimas vidas se perdieron y muchísimas vidas también de civiles se perdieron en esta época tan difícil que enfrentó nuestro país y cada uno de sus estados que lo conforman. Y trajimos a Johan Galtung para despertar más conciencias. Queríamos un representante de la paz positiva que nos platicara al respecto. Y fue así que lo trajimos, logramos esta sinergia y aquí voy con el tema crucial. La forma más fácil, sencilla, el shortcut, como le llamamos, el cortacamino para construir cultura de paz clara y contundente es trabajar por la paz en unidad y en una condición de diversidad. ¿Qué hicimos? Hicimos algo muy loco, que de hecho después nos criticaron bastante, pero hoy por hoy yo defiendo la decisión tomada. Y esta fue trabajar en equipo. ¿Qué hicimos? Invitamos a escuelas, padres de familia, maestros, profesores, directivos de instituciones educativas, medios de comunicación que quisieran promulgar y construir cultura de paz a través de un periodismo para la paz. Invitamos al gobierno, a la iniciativa privada, empresarios, empresarias que quisieran sumarse a la paz. Invitamos líderes sociales, invitamos activistas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, todas las edades, todos los niveles educativos, toda la sociedad. E hicimos posible este evento. No sabíamos cómo lo íbamos a poder realizar, porque se requería logística,
se requería tiempo y aparte también recursos económicos y humanos. Y lo logramos gracias justamente a esa unidad en la diversidad. Y aquí estuvo 2 días con nosotros compartiendo grandes aprendizajes y aprendimos muchísimo justamente a trabajar en equipo. Y creo que no es posible hablar de la construcción de verdadera ciudadanía si nosotros como ciudadanos no comprendemos y no ponemos en práctica este principio. Si queremos, no sé cómo se diga en Perú, pero en México digamos al pastel, digamos dulce que comemos en el cumpleaños de las personas, le llamamos pastel. Creo que en Venezuela, en Colombia le dicen torta. No sé si en Perú también le digan pastel o torta, pero cuando tienes el pastel enfrente y te lo quieres comer todo, probablemente te vas a indigestar, probablemente te va a doler un poco la panza. Pero cuando quieres compartir el pastel, e invitas a tus amigos, a tus colegas, e inclusive a aquellos que todavía no son tus amigos y que tal vez creas que no va a ser posible trabajar fácilmente con ellos, es más fácil lograr que todos estemos bien, que todos celebremos la paz. Si alguien se quiere colgar la medalla solito o solita, probablemente no va a lograrlo o no lo va a lograr de la forma integral y holística que queremos lograrlo. Entonces, les platico este evento como un ejemplo de que es posible construir paz trabajando juntos en equipo, diferentes stakeholders, diferentes actores de la sociedad. Me voy a saltar esta, ya más o menos la conocen, con gusto les comparto de mil amores mi presentación, si a alguien le sirve, si alguien quiere reconsultar o platicar más, nos vamos a profundidad, pero me la voy a saltar porque tengo poco tiempo. Entonces, hablamos de que la paz es un estado psicológico, social, político, ético y espiritual que se expresa en todas las áreas de la vida. La intrapersonal, es decir, conmigo misma, conmigo mismo, interpersonal, con el otro, intergrupal, internacional y global. Hay un dicho de los mayas que dice, In Lakesh Halaken. Seguramente sus pueblos primeros en el Perú también tengan muchísimo, en estos pueblos ancestrales tengan tanto conocimiento y el despertar de la conciencia nos ayuda a entender que todos somos uno, que cuando saludamos a otra persona y vemos a los ojos a otra persona, en realidad, pues de alguna manera nos estamos reflejando a nosotros mismos. Ellos, en Lakesh Halakesh significa tú eres otro yo soy otro tú. Y juntos podemos hacer la paz. Entonces, bueno, prácticamente el programa que nosotros lideramos por parte de Education for Peace, Educación para la Paz, busca 3 culturas y tiene que ver con construir una verdadera ciudadanía. Y es la cultura de paz, la cultura de sanación y la cultura de excelencia. Están interrelacionadas, muy paralelos, se van desarrollando, porque cuando realmente hablamos de una cultura de paz, hablamos de la integración, la inclusión, la equidad, la igualdad de oportunidades, el crecimiento de todas las personas en nuestra sociedad, la resolución de los conflictos por vías pacíficas, propositivas y creativas, y no por medios de violencia. La cultura de sanación permite ambientes en donde podamos sanar nuestras dificultades o nuestros traumas personales o colectivos que se hayan vivido como país, como sociedad, como comunidad, como personas, como familias. Y este diálogo nos permite sanar. Entonces, por eso, al mismo tiempo que la cultura de paz está ligada con la cultura de sanación y la cultura de excelencia. Porque siempre nos hacemos mejores cada vez que estamos buscando la construcción de la cultura de paz. Nos volvemos más aptos, más inteligentes, más proactivos, más listos para trabajar en equipo y para lograr metas mucho más grandes que si fuéramos solos en el camino. La unidad. ¿Por qué hablo tanto de esto? Esta es la piedra angular. Imagínense que hablamos de paz, ciudadanía, justicia, verdad, todos esos valores que queremos construir en nuestra sociedad, pero nos falta la unidad. Este es el fundamento. Si no hay unidad en una condición de diversidad, es prácticamente imposible construir una cultura de paz. Por eso es que le ponemos excesiva atención a este tema. Es el fundamento. Es un poder dinámico que une las relaciones humanas y es el requisito más básico para la paz. De hecho, es la tarea esencial de educar para la paz. No puede existir una verdadera educación para la paz sin hablar de unidad en una condición de diversidad. Aquí
pues les platico que yo fui parte de una orquesta. Desde que tenía como 12 años, participé en una orquesta. Desde los 6 años estudiaba música, me gustaba mucho tocar la flauta, cantar y aprender este lenguaje maravilloso que nos une, que es la música. Y durante este tiempo, pues me fui entrenando para participar en la orquesta. Creo que el aprendizaje más grande que obtuve en esta vivencia es que justamente podemos crear mejores melodías, mejor música, cuando cada quien toca su partitura, pero escucha al que está al lado, escucha a los demás. Y juntos hacemos hermosa música. Cuando yo, como picolista o flautista, quiero apabullar el sonido de mis compañeros y quiero, digamos, pisotear el sonido que producen los demás instrumentos, estoy haciendo ruido, pero no estoy haciendo música. La invitación con esta experiencia es que nos volvamos una orquesta para la paz. Cada quien tocando su instrumento. A algunos les tocó las cuerdas, los violín, viola, cello, contrabajo. Algunos otros nos tocaron los instrumentos de madera, que le llamamos, como los instrumentos de viento, la flauta, el clarinete, el oboe. A algunos otros les tocaron los metales, trombón, trompeta, corno, etcétera. Y a algunos les tocó ser el coro, y otros las percusiones, y a cada quien otro le toca ser el director en cierto momento de la hermosa melodía que estamos haciendo como orquesta. Gracias a este aprendizaje, les platico que hicimos algo muy especial este 2020. Convocamos por inspiración de la CONAPAS, que lo hizo a nivel nacional y a nivel estatal en Guadalajara, Jalisco, en México, la propuesta para el derecho a la paz. Lo hicimos también en el estado de Nuevo León, en México. ¿Y qué hicimos? Invitamos a todas las personas que se nos ocurrió. De hecho, a todas las personas que se quisieran sumar, ya sea a través de su organización o de su labor política o como empresarios o también, por ejemplo, instituciones educativas de alto nivel como universidades, y los invitamos a ser parte de esta propuesta. No sabíamos qué iba a pasar, solamente supimos que teníamos que proponer el derecho a la paz, una reforma constitucional. Lo hicimos, aquí estamos algunos representantes que fuimos a hacer la propuesta directamente al gobierno. ¿Y qué creen? Tuvimos la grandiosa respuesta de que justamente una vez más, la unidad en la diversidad hace posible la paz. Aquí nos reunimos personas de todos los ámbitos, sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, medios de comunicación, instituciones educativas, etcétera, y pasó la propuesta de la reforma constitucional. Hoy está ya en nuestra Constitución redactada en la Ley para el Derecho a la Paz. Se los platico para que sepan ustedes que muchas veces es más rápido, más fácil y más hermoso cuando construimos la paz de esta manera. Luego entonces, desde el año 2000, nosotros estamos trabajando en diversas casas hogar, escuelas, kinder, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, escuelas normales que entrenan a profesores y futuros maestros, todos los niveles educativos, maestrías, doctorados, primaria, secundaria, kinder, etcétera. Y todas las personas de una comunidad educativa, por ejemplo, maestros, padres de familia, directivos, staff académico, administrativo, de intendencia, todos para construir cultura de paz. Y empezamos pues no solo a trabajar con los niños, que lo hicimos como por 15 años. Ahora también trabajamos con los adultos, que son también personas que toman las decisiones a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel de presupuesto. Y hoy hemos tenido ya la 19 certificaciones internacionales de educación para la paz del 2017 a la fecha. Entonces, próximo mes nos vamos a entrenar a todo el Poder Judicial de nuestro querido país hermano de Argentina, y después nos vamos a Colombia y esperemos muy pronto estar visitando también a todos ustedes en Perú. Esta certificación es algo que hacemos con todo el corazón y también con todo el conocimiento. Nosotros siempre decimos que no tenemos nada que enseñar. Nosotros creamos un diálogo y juntos aprendemos. Pero este programa está basado en el programa que se impartió en Bosnia y Herzegovina, que hoy se imparte también en India, Chipre, Malawi, Estados Unidos, Canadá, y que hoy ya tenemos 5 años de estarlo impartiendo en nuestro México.
Aquí estamos justamente entrenando a una parte del Poder Judicial en nuestro estado de Nuevo León, en México, y pues la respuesta ha sido maravillosa. A veces la forma en que uno hace su trabajo, pero la forma en que llegas, el approach, el acercamiento que tienes, cambia cuando ya tienes ciertos conocimientos sobre cómo construir la paz. Entonces nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una gran diferencia en el antes y el después de conocer los principios de paz y practicarlos en el día a día. Yo los invito, con esto quiero pues cerrar mi presentación, los invito a convertirse en ciudadanos artesanos de la paz. Si algo quiero que se lleven de esta plática que tuvimos el día de hoy por parte mía, que quiero compartir, es la práctica de la unidad en la diversidad. Hace 5 años, 7 años que me invitaron a dar la certificación por primera vez en español, porque originalmente estaba en bosnio, serbio, croata, inglés y francés. La tradujimos al español para todos los países latinoamericanos y de habla hispana, para toda Iberoamérica. Y me moría un poco de nervios y estaba en la opción de darla yo por completo, la certificación. Y tomé, creo, la inteligente decisión, de hecho es una decisión muy importante, donde yo involucré a expertos en cada tema. Y hoy nuestra certificación es más fuerte y tiene una mayor calidad, justamente porque, como les digo, el pastel se comparte, la torta se comparte. No tenemos que anhelar comernos la todita nosotros. Cuando se comparte es más divertido, es más genial, es más bonito y es más contundente la construcción de una cultura de paz. Yo los invito a que cada evento, cada plan, cada meta que ustedes quieran ir tras ella o cada solución que quieran brindar a su ciudadanía, a su grupo de trabajo, a su equipo, a sus vidas, justamente sean esos artesanos que están dispuestos a moldear, que no están con el jarro ya hecho y ya el jarro nada más le pongo las flores, el jarrón y se acabó. No, quiero que ustedes diseñen ese jarrón y lo moldeen de acuerdo a las verdaderas necesidades de la situación o de la comunidad en la que están trabajando. Todas son diferentes, todos somos diferentes. Yo les digo aquí, de 5 cuadras a otras 5 cuadras, de un municipio a otro municipio, de una ciudad a otra ciudad, cambian la situación. De una escuela a otra escuela hay diferentes necesidades. Adaptémonos y seamos esos artesanos, esos creativos, esos artistas que crean esa hermosa escultura para la paz. Si alguien quiere conocer un poquito más de lo que nosotros desarrollamos, hay muchísimos recursos gratuitos, una biblioteca gratuita en nuestra página internet, paxhumana.mx. También hay otros recursos, algunos son completamente gratis, abiertos al público y otros son para grupos. Y aquí está nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico y por favor, si son tan amables, comuníquense con nosotros, sigamos haciendo equipo, sigamos construyendo cultura de paz y una ciudadanía comprometida con un nuevo planeta que queremos crear todos, con una nueva forma de relacionarnos unos con otros, desde nosotros mismos, con los demás, con los países, con el mundo, con los grupos, con las comunidades. Muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de colaborar y compartir con ustedes y espero poder seguir teniendo la oportunidad de seguir interactuando, de seguir creciendo y aprender también de ustedes. Y hay una última frase que les quiero compartir y con esta cierro. La de Gandhi: no hay caminos para la paz es el camino. Nosotros somos los que vamos a crear ese camino, porque probablemente todavía no exista. Y otra frasecita que me encanta que dice Albert Einstein: nosotros nos tenemos que convertir no solo en observadores, sino en activos en este respecto, en la construcción de la paz, ya que el futuro de la humanidad es aquel que nosotros queramos crear. Gracias, muy buena tarde, muy buenas tardes y que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad. Bueno, agradecemos a Narcedalia Lozano de la Ciudad de México por su interesante ponencia. De hecho, Narcedalia, cuando visites Perú, esperamos visites el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Interesante aporte, sí, interesante aporte, relevante, es comprender que construir una cultura de paz implica trabajar por la paz en unidad y en una condición de diversidad. Lo importante de trabajar en equipo. No podemos hacer la paz si no comprendemos la importancia de construir la paz. Esta es una labor de todos nosotros, de iniciativa privada, familias, gobierno, organizaciones, instituciones educativas, medios. Así es como se construye la paz. Muchas gracias por tu aporte y esperamos que sigas colaborando con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenten conmigo. Gracias. Bueno, continuando ahora con el programa, pasamos a la segunda ponencia de la tarde. Estamos contentos de contar con esta conferencia internacional en donde están conectadas 715 personas. Muchísimas gracias por eso. A continuación presentamos entonces el tema, el acceso a la justicia y el rol de la defensa pública, que va a estar a cargo de la doctora Elvira Álvarez Olazábal. Ella es juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, integrante de la Comisión Permanente que conduce el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctora Álvarez, bienvenida. El micrófono, doctora, ¿no se escucha? ¿No se escucha, doctora? Esperemos un momentito, por favor, para que se solucione el tema del audio. No, doctora, no se le escucha. Un momentito, por favor. Esperemos. Ana María, ¿me escuchan ahora? Sí, perfectamente, pero hay un eco, ¿no? Debe seguramente estar aprendido dos audios. Apáguelo uno, por favor, doctora. No, no se le escucha. Aló, Ana María. Ahora sí, perfectamente, doctora. Ahora sí está. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Un placer saludarte y reencontrarnos. Sí. Así que para esta servidora es siempre muy grato felicitarte y desearte los mayores éxitos en esta nueva etapa. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bien, creo que voy a tener que recurrir ya no a esto. Entonces, si pudieran, por favor, envié la presentación a la doctora Su Wu. Si pudieran, por favor, compartir la pantalla. Muchísimas sí, ahí está, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio para esta servidora y agradezco por ello la gentileza de la invitación efectuada por el Ministerio de Justicia. El tema, como ha sido anunciado, es el acceso a la justicia y el rol de la defensa pública. Siguiente, por favor. Bien, entonces yo me he permitido hacer algunos apuntes como para poner el contexto de aquello que estamos viviendo en nuestro maravilloso país. ¿Qué pasa con este derecho fundamental de acceso a la justicia? El derecho erga omnes del acceso. Acorde al informe 9-2021 de la Defensoría del Pueblo, 1 de cada 5 niñas menores de 15 años
ha sufrido violación sexual, pero la Fiscalía solo ha llegado a conocer aproximadamente el 15% de estos casos. Esto implica, lamentablemente, que seguimos en una cifra negra, solamente tenemos la punta del iceberg que llega a formalizarse la denuncia. 3 de cada 4 niñas y niños de entre 9 a 11 años reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia física o psicológica, sea en un entorno familiar o en la escuela entre los pares. La pobreza, lamentablemente, se ha agudizado y ha llegado nuevamente al estándar del 30% que ya habíamos superado, que por la pandemia y por el tema del COVID, efectivamente, además de esta conflictividad social, no tenemos tampoco un horizonte para solución pronta. De cada 100 adultos mayores, 15 se encontraban en situación de pobreza. Y para esto recordaremos nosotros, conocemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 16 influye directamente en este acceso a la justicia, paz, justicia e instituciones sólidas, y el ejercicio y disfrute de los derechos reconocidos al ser humano. Siguiente, por favor. Entonces, esta que es una posibilidad concreta de acceder a la justicia es el instrumento de transformación de las relaciones de poder. Y no lo digo yo, ya lo dijo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 2005. Miren la connotación, transformar relaciones de poder. Nosotros como profesionales bien sabemos que hay diversas circunstancias que han perpetuado en nuestro país la exclusión, la pobreza, la subordinación de grupos históricamente discriminados, entre ellos las mujeres, la población indígena, lamentablemente los migrantes, ahora más aún por la ola migratoria que tenemos en el país, las personas con discapacidad cuyos derechos recién a partir de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad están siendo reconocidos, niñez, ancianidad, población de bajos ingresos. Siguiente, por favor. Frente a esta posibilidad de utilizar el acceso como un instrumento de transformación, mucha gente pensará, pero ya hemos logrado igualdad. Sí, pero es una igualdad formal, de jure, que se asume como un principio de aceptación plena. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Pero lamentablemente tenemos día a día el contraste de nuestra propia experiencia que permite asumir que existe vívida esa discriminación, esa nula autonomía, por ejemplo, en víctimas de violencia sexual, niños, niñas, la libertad de asumir decisiones propias, el consentimiento. Eso, lamentablemente, para muchas y para muchos no existe. Por eso es que el acceso, en verdad, el acceso a la justicia tiende a pretender que nosotros lo utilicemos para lograr esta inclusión plena y efectiva. Siguiente, por favor. Un instrumento importante para las y los defensores es el de las 100 reglas de Brasilia. Como recordaremos, seguramente muchas y muchos están familiarizados, es un instrumento de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El Poder Judicial peruano lo incorporó en el año 2010 y también ha ratificado el texto actualizado en el 2020. ¿Por qué un texto actualizado? Porque se hizo una revisión y actualización, como su nombre lo indica, para incluir la cobertura de protección a otros grupos humanos, población LGTBI, población afrodescendiente, que no había sido incluida en el texto originario. Siguiente, por favor. Entonces, no solamente es que los poderes judiciales se pongan de acuerdo, es que todas y todos, y los defensores y defensoras con mayor razón, pueden utilizar las 100 reglas de Brasilia para garantizar este acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, las que integran precisamente esos grupos históricamente discriminados. ¿Y para qué?
porque necesitamos que ellas y ellos sientan que efectivamente tienen accesibilidad plena y que pueden lograr el pleno goce de sus derechos a través del servicio de justicia, que integramos no solamente el Poder Judicial, sino Ministerio de Justicia, Fiscalía de la Nación, la propia Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y varias instituciones como la Policía Nacional que nos apoyan en esta búsqueda. Siguiente, por favor. Siendo esto así, hablamos de una protección prioritaria a grupos en situación de discriminación. Este libro, cuya carátula ven a la mano izquierda de la diapositiva, lo recomiendo, habla de la mejora de las políticas públicas bajo este enfoque de derechos humanos, porque se trata de superar en un país como el nuestro, con altos índices de discriminación, de todas formas, como lo estamos viviendo hoy, con mayor razón a raíz de los recientes conflictos, de las personas que han sufrido diversas formas de exclusión histórica. Recuerden que por principio de interseccionalidad, una persona puede encontrarse no en una sola forma de discriminación, sino en varias, por edad, por género, por raza, por etnia. Entonces, se trata efectivamente de adoptar formas que permitan prevenir, reducir y eliminar esas condiciones de discriminación y hacer valer sus derechos. Siguiente, por favor. Solamente voy a tomar la regla 3 y la regla 4 para que se entienda claramente que cuando hablamos de grupos en condición de vulnerabilidad, estamos hablando de personas o grupos que no pueden sobreponerse al impacto de una situación de riesgo. Por ejemplo, pobreza, por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, procedencia étnica. En nuestro país, penosamente, en pleno siglo XXI, todavía nos discriminamos entre nosotros. Por eso es que existen diversidad de circunstancias que impiden ese ejercicio pleno. Por eso se habla de personas en condición de vulnerabilidad, por edad, género, orientación sexual, identidad de género, situación de salud o las circunstancias socioeconómicas. Y la regla 4, podrán constituir causas de vulnerabilidad esas mismas condiciones, pero, ojo, no es un numerus clausus, porque ahora, por el contrario, hablamos de un numerus apertus. El desplazamiento interno, la pobreza, la orientación sexual no deben ser, lamentablemente, como sucede ahora, formas de exclusión o discriminación. Siguiente, por favor. Una de las demostraciones empíricas de esta tolerancia a algunas formas de discriminación y, por supuesto, en perversa simbiosis con violencia, la trae la ENARES última, presentada en el 2020. Ojo, ese 58,5% de la población peruana, acá mujeres y varones por igual, que están dispuestas y dispuestos a tolerar la violencia ejercida a niñez y adolescencia. 58,5%, como todas y todos comprenden, es un número muy alto. Significa que más de la mitad de la población tolera la violencia, aún se piensa que con sangre la letra entra, ¿no? ¿Se acuerdan ese viejo refrán? Debió quedarse en la colonia y la mentalidad debió cambiar. Siguiente, por favor. Pero ahora tenemos instrumentos de análisis. Yo les recomiendo la lectura de los dos que ven en la parte superior. El informe anual de la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia contra niñez, que es de julio del 2022, lado izquierdo, y al lado derecho el presentado del 11 de enero de este año. Lamentablemente para quien acceda a él solamente está en versión en inglés, pero yo creo que todas y todos tenemos ya manejo de otros idiomas. Yo lo que quiero extraer de ambos informes tan vigentes es que se necesita responder a los desafíos derivados de la pandemia o de cualquier otra crisis con una tendencia que logre revertir lo que ha significado la dirección equivocada del crecimiento de la violencia. Un cambio de paradigma que permita influir en esa transformación. Siguiente, por favor.
Cada una y cada uno de ustedes debe recordar a este exministro Jaime Saavedra en educación. Ahora es uno de los directores del Banco Mundial a nivel global de las políticas educativas. Y él trae una pregunta para nosotros que nos interpela. ¿Verdaderamente existe un contrato social entre las niñas y los niños y el resto de generaciones? En esos columpios tienen ustedes arriba $1 para los niños de 0 a 5 años y $3 para los niños y niñas de 6 a 11 años. Qué poco se invierte y qué poco se transforma si no se está dispuesto a priorizar el presupuesto. Siguiente, por favor. Las realidades en transformación también dan desde el plano legislativo. Perú arrastra una mal entendida concepción de la patria potestad, es decir, la pater potestas, desde la época de Roma, donde se habla del deber y el derecho de la persona y bienes de sus hijos. Pero miren ustedes, 2015 y Argentina, artículo 638, ha dejado de lado esos términos y se habla de la responsabilidad parental, que es precisamente el mismo concepto del conjunto de deberes y derechos, pero ha agregado, y por eso lo pongo con mayor rango en el tamaño de fuente, la protección, el desarrollo y la formación integral del menor de edad. Siguiente, por favor. Ese impacto, entonces, tiene que traducirse en cómo vamos a lograr, desde que contamos ya con estos informes periódicos de los representantes de Naciones Unidas, que la perversidad entre violencia y discriminación, por ejemplo, afecte a la niñez desde su temprana edad y en la estructura cerebral. A veces piensa la persona, no, el niño se recupera, el niño vuelve a florecer. Perdón, la neurociencia ha avanzado, los trastornos emocionales y de conducta van a ocasionarle problemas de salud, una situación social inadecuada. Por eso es que necesitamos también que tengan ellos accesibilidad. Siguiente, por favor. Los adolescentes en conflicto con la ley, también un grupo vulnerable. 2018 se promulgó el Código de Responsabilidad Penal Juvenil, 2023 aún no está en aplicación plena, solo alguna parte del articulado. Esto también es importante porque necesitamos que ese código adquiera materialidad, porque hablamos de la resolución alternativa de conflictos a adolescentes que desgraciadamente, ante la situación de pobreza, la mala actitud familiar de no responsabilizarse de los hijos, porque se dice que un adolescente es problemático, cuando más bien es cuando más debería ser apoyado, aplicar principios que favorezcan el derecho penal mínimo y la desjudicialización. En eso tratamos de imitar otros esfuerzos a nivel latinoamericano. Siguiente, por favor. Como dijo la profesora María Isolina Dabove, de la Facultad de Derecho de la UB, el reconocimiento de las situaciones de aminoración. Creo que han pasado una diapositiva más. ¿Pueden retroceder, por favor? Exacto, gracias. Aminoración, vulnerabilidad, discriminación, inestabilidad, el abuso. Hay que buscar herramientas jurídicas que permitan la intervención y restitución de la autonomía para todos esos grupos. Siguiente, por favor. Otro grupo que requiere del acceso a la justicia, las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la última modificación legal en nuestro país ha dicho que ellas tienen el acceso a la justicia porque pueden ejercer a plenitud su capacidad jurídica. Pero esto no es factible si no tenemos un verdadero sistema de apoyos y salvaguardias. Siguiente, por favor. Y en esa está la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las y los jueces a nivel nacional, tratando efectivamente de que esta concepción de discapacidad que partía de un atributo puramente personal y de un modelo médico o rehabilitador, ahora cambie totalmente a un modelo social de discapacidad. Por eso contamos ahora, siguiente por favor, con la necesidad de variar, transformar esa mentalidad anterior. Ya voy cerrando para no excederme en los tiempos. Victimización, otro grupo vulnerable. Las y los invito a leer la recomendación general número 2 del MESECDI,
el mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención de Belém do Pará, el comité de expertas habla sobre las mujeres y niñas desaparecidas. Acá en el país, la Defensoría del Pueblo se ha encargado de hacer reportes periódicos del número infame de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. El año pasado fueron más de 5.000. ¿Cómo desaparece un ser humano? No desaparece la corporeidad, se transforma en una víctima de trata, de explotación sexual, de abuso. ¿Y cuánto tenemos de cifra negra también? Siguiente, por favor. Repito que estas problemáticas son de muchos países. Este es un informe para quien quiera visitar la página Russell Webster. Es un informe periódico, pueden suscribirse gratuitamente. Esta es una toma de un informe hecho por Vera Baird, la comisionada de víctimas, donde en el Reino Unido las sobrevivientes de violación han perdido la fe en el sistema judicial. 55.000 violaciones denunciadas, solo 1.867 casos acusados. Todos los sistemas fallan, efectivamente, pero acá se trata de seguir empoderando autoridades, defensoras, defensores, profesionales. Siguiente, por favor. Para que todos actuemos contra esta violencia basada en género, que afecta tanto a la niñez, a la adolescencia, a la mujer en todo su ciclo de vida, y que nosotros sabemos debería ya, conforme a nuestros planes como este de contra la violencia de género, entender claramente que puede ser considerada cualquier forma de acción o conducta, incluso omisión, que le ocasione daño. Siguiente, por favor. Esto va de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí tenemos que la consecución de la igualdad efectivamente va a contribuir al progreso. Perdón. Por eso la perspectiva, repito, perspectiva, no he hablado de ideología, hablo de metodología o perspectiva, que la reconoce la Asamblea de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Y la reconoce, perdón, también la Corte Constitucional de Colombia en esta sentencia, donde distingue que es una noción explicativa de las relaciones que construimos entre seres humanos, mucho más amplia que el solo sexo. Siguiente, por favor. ¿Por qué se considera aceptable entonces, no obstante tanta jurisprudencia, tantos acuerdos, tantos planes, la vulneración y la violencia a la mujer? Porque en nuestro país, así como en gran parte de Latinoamérica, hay una masculinidad ejercida de manera absolutamente irracional, que considera que tiene que tener el control o el poder sobre otro ser humano. Esto no es real, esto no es aceptable. La aceptación social explícita o implícita de la violencia por razón de género es la que debemos erradicar. Siguiente, por favor. Al erradicarla, tenemos que recordar que hay importantes aportes desde la jurisprudencia y desde el factor consultivo de la Corte IDH, como esta, que es la opinión consultiva 24/2017, publicada en razón a una solicitud del Estado de Costa Rica. Probablemente muchas y muchos de los que me escuchan pueden tener una opinión distinta sobre la sexualidad, la identidad de género, pero lo que no podemos soslayar en el nivel profesional es el conocimiento profundo de los instrumentos que son vinculantes para nuestro país y que nos van a ayudar efectivamente en la transformación ansiada y en generar vías de acceso también para la población LGTBIQ+, que tiene igual dignidad que cualquier ser humano. Siguiente, por favor. Por último, ya para terminar con este tema, recomiendo siempre la recomendación general número 33 de la CEDAW. Recordarán ustedes, la CEDAW es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Justiciabilidad, disponibilidad de recursos, accesibilidad, una justicia de buena calidad, con una aplicación de recursos de manera metodológica y, por supuesto, con una rendición de cuentas a la sociedad. Siguiente, por favor.
Ana María, creo que me he excedido del tiempo. ¿Me avisas, por favor? ¿O voy bien? No te escuché, pero creo entender que me quedan 5 minutos, sí. Perfecto, gracias. Estos son 6 consideraciones inherentes a esta recomendación que les recomiendo, y ya para respetar el tiempo concedido, paso al siguiente grupo vulnerable sobre esta temática de acceso. No olvidemos que Perú es un país de recepción de migrantes, pero ojo, tenemos convenios además que van a... Siguiente, por favor, siguiente. Estoy ya tratando de cumplir con el tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y paso a migración y trata de personas. Esta, que es la esclavitud del siglo XXI, porque el abuso de los seres humanos, nadie ignora hoy en este maravilloso país la hipersexualización que se ha hecho, por ejemplo, de la población femenina venezolana. Es necesario que juzguemos a las personas sin estereotipos, que logremos erradicar esa concepción absurda, discriminadora, que le da una etiqueta al ser humano cuando el ser humano debe ser valorado por sus propios méritos. Por eso es que en el tema migratorio, siguiente por favor, solo mencionar 2 sentencias de la Corte Interamericana sobre esta temática, Jesús Tranquilino Vélez versus Panamá, importantísima jurisprudencia y además vinculante para nuestro país en un momento como el actual, sobre la incompatibilidad de sanciones por el solo hecho de migrar, como si eso ya los encajara en un tipo penal. Es absurdo. La gente, como los ucranianos y ucranianas que están huyendo de la guerra, como los sirios que están huyendo de un conflicto armado interno de más de 10 años, pues acá también están huyendo de una situación que los expone a un enorme riesgo a ellas, ellos y sus familias. Siguiente, por favor. Y esta otra, que es interesante también, en la propia isla de República Dominicana, que uno asocia a la felicidad plena del viaje, de la playa, del veraneo, pues lamentablemente ya se ven estas situaciones entre Haití y República Dominicana. No obstante que son del mismo país, son poblaciones insulares, de la misma isla, poblaciones insulares. Se requiere, por tanto, como dice la Corte, reducir la patria, es dejar sin patria a las personas, brindarles una protección sin discriminación y, por supuesto, el deber de los estados de no aplicar ni prácticas ni legislación que discrimine a estas personas. La última. Cuando ven ustedes esta diapositiva última, dice la alienación de los planetas. A veces las personas dicen la alienación de los planetas, todo está perfecto. Yo quiero ponerlos en una situación distinta. Por favor, la persona que está pasando la diapositiva, hay una flechita al lado izquierdo, si la puede presionar ahí mismo sobre la diapositiva. Y si no la puede presionar, ahí está, al lado izquierdo, presione la flechita. Ajá. ¿Ha visto usted cómo van modificando? Si la puede volver a presionar. Yo quiero que ustedes vean que el mundo, incluso este cosmos, esto que es el espacio sideral, tiene que ir acorde a compartir entre todas y todos, si fuera posible entre todos los planetas, pero en este planeta sí tenemos que lograrlo, que todas y todos tengamos, no obstante las diferencias, así tengamos diferentes colores, razas, procedencia, idioma, situación social, todas y todos tenemos la misma dignidad y el acceso a la justicia es un instrumento de transformación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elvira. Un gusto verla también, Elvira Álvarez Olazábal, por su interesante ponencia. Agradecemos que nos haya recordado, en primer lugar, las reglas de Brasilia y la importancia del acceso a la justicia, que comprende garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, brindando a la protección y que permitan reducir desigualdad y la discriminación, como en el caso de la pobreza, la subordinación de grupos
migrantes, personas con discapacidad, niños, identidad de género, población de bajos ingresos, recordando que la defensa pública tiene un rol importante de cerrar brechas y evitar este tipo de desigualdades. Muchísimas gracias, doctora Elvira. Esperamos que nos pueda acompañar en próximos eventos que estaremos haciendo en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos acompañan hasta el momento un aproximado de 735 personas que están conectadas al evento. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todo el equipo, a la doctora Su Bu y a todo el equipo que te acompaña. Permiso, buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con el programa, tenemos una última ponencia cuyo tema es el rol de la universidad en la formación del abogado, una enseñanza de calidad con desarrollo de valores éticos. Esta ponencia está a cargo del licenciado Carlos Mario Velarde Bazán, a quien le damos la bienvenida, y es coordinador académico del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción que lidera el Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias, Carlos Mario Velarde, por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti, doctora Ana, por la invitación, y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por supuesto, el cual me reconozco como parte también, ¿no? Quisiera muy brevemente comentarles, ya para no cansarnos, porque siempre el último llega con el ánimo copado de tantos conocimientos y de tantos aprendizajes que se han tenido con los que a uno le han antecedido. Quisiera compartir rápidamente una pequeña presentación muy concreta, ¿no?, sobre una reflexión que me han pedido hacer respecto del papel de la universidad en la formación del abogado y cuáles podrían ser, además, los aportes de esta formación para formar precisamente a profesionales del derecho en una perspectiva de integridad y de ética pública, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la necesidad de tener una perspectiva ética y una perspectiva de integridad en el desarrollo profesional, tenemos que referir necesariamente a la problemática que hace necesaria tener en cuenta esa perspectiva. Y la problemática es la corrupción. Todos sabemos que la corrupción implica un grave problema, un problema público, porque afecta la economía de nuestro país, afecta el presupuesto público y con eso la capacidad de inversión del Estado para poder generar mejores servicios para la población, afecta el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas. Cuando no hay buenos servicios públicos o los servicios públicos son deficientes, las personas ven afectados sus derechos asociados a dichos servicios, ¿no es cierto? Y muchas veces esta afectación a los servicios públicos se da precisamente como consecuencia de la práctica de la corrupción. Mala construcción de hospitales, mala construcción de colegios, mala construcción de carreteras, que de por medio vienen acompañadas por actos de corrupción o tienen como causa la práctica de la corrupción, pues afecta el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros derechos, ¿no? Pero también afecta la buena marcha de la administración pública, es decir, que la administración pública pueda hacer eficientemente su trabajo de precisamente generar servicios, ¿no?, proveer de servicios a la población a través del correcto uso de los recursos públicos destinados para ello, ¿no? Pero además la corrupción es un problema público porque incrementa la desconfianza de la ciudadanía. En un país donde existe una alta percepción de la corrupción, como es nuestro país, pues la ciudadanía cada vez desconfía más, a su vez, en su Estado, en sus instituciones, y por lo tanto también en la estructura democrática que alberga a estas instituciones y a este Estado. Y eso es especialmente importante porque cuando nosotros vemos el Latinobarómetro,
y hacemos una lectura de las encuestas de percepción sobre la confianza en la democracia en la región, el Perú, desde hace aproximadamente 12 años, siempre está entre el penúltimo y el último lugar de confianza en la democracia, ¿no? La gente cada vez confía menos en este sistema político que permite ejercer plenamente nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. La corrupción es un problema público porque además está muy expuesta en el ámbito de la información pública. Cada vez son más medios de comunicación, tradicionales y no tradicionales, que investigan y que difunden las malas prácticas y los actos de corrupción que lamentablemente todavía existen en nuestro país, ¿no es cierto? Y entonces, claro, también la corrupción es un problema público porque nosotros, como ciudadanos y como ciudadanas, terminamos validando la práctica de la corrupción en nuestra vida cotidiana y la validamos ejerciendo tolerancia media hacia la corrupción. ¿Cómo es esa tolerancia media hacia la corrupción? Bueno, cuando somos capaces de tolerar prácticas como las que estamos viendo en este dibujo, ¿no? Es decir, cuando nos saltamos las normas que regulan nuestra convivencia social, cuando hacemos la ley del más vivo o de la más viva para evadir precisamente el cumplimiento de las normas necesarias para poder convivir bien en la sociedad. Entonces, esas inconductas, esas prácticas carentes de una ética, del respeto a la convivencia con los demás, suponen a la vez una tolerancia media a la corrupción, porque este tipo de prácticas son las que terminan validando, digamos, el delito de la corrupción y la práctica de la corrupción de manera más sistematizada, ¿no? Y eso pues lo podemos notar cuando vemos algunos estudios que tratan de medir algunas prácticas muy concretas, ya no solamente en el ámbito público, en el ámbito del ejercicio ciudadano, sino también en el ámbito del ejercicio de la función pública, ¿no? En el ámbito del ejercicio del servicio público, ¿no? En esta encuesta que aplicó Servir en el año 2018, cuya denominación es un test de percepción del clima ético, arrojó este gráfico en el que podemos observar cómo frente a algunas, digamos, frente a algunas sentencias, no frente a algunas oraciones, se podía percibir cómo los servidores y servidoras públicos podían decir que a menudo, casi siempre, cuando la línea está roja, o pocas veces cuando la línea está azul, o nunca o casi nunca cuando está de color verde agua, se dan esas situaciones. Por ejemplo, favorecer a los amigos o compañeros, ¿no? Los servidores públicos encuestados en su gran mayoría afirmaron que eso se da a menudo o casi siempre, ¿no? O utilizar fondos públicos para beneficio personal, a menudo o casi siempre también está muy por encima. La discriminación por razones políticas, los retrasos innecesarios por falta de diligencia, ¿no? Por falta de una actitud proactiva al trabajo, en fin, priorizar los intereses personales sobre los intereses de la ciudadanía, que es como la mayor afectación al núcleo básico del ejercicio del servicio público, ¿no? A menudo o casi siempre. Entonces, estas situaciones, estas prácticas que podemos ver ahí y que son reconocidas por muchos servidores y servidoras como prácticas que se dan de manera continua, son precisamente una representación de este problema de la corrupción o de la falta de ética o de la falta de integridad en el ejercicio público, y que, pues precisamente debemos ser capaces de oponernos a ella. ¿Y cómo? Pues afirmando una cultura de ética, una cultura de integridad en nuestras relaciones sociales, pero también en nuestras relaciones funcionales, en nuestros trabajos, en el ejercicio de nuestras profesiones, y especialmente, por supuesto, el abogado, la abogada, el profesional del derecho, juega un rol muy importante porque es el que defiende la legalidad, ¿no? Es el que defiende es el que defiende
que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se cumplan cabalmente, que funcione de acuerdo a ley las instituciones, entre otras muchas razones por la cual la profesión del derecho es muy importante, ¿cierto? Entonces, afirmar una cultura de la ética y de la integridad implica reconocer que la ética es, en primer lugar, el anhelo de vida plena, es decir, es una perspectiva de la vida individual y personal a la que todos aspiramos, que es precisamente la felicidad, tener una vida cada vez más satisfactoria, una vida cada vez más realizada, más en orden a nuestros objetivos personales. Y claro, para lograr todo eso necesitamos formar nuestro carácter, formar nuestra capacidad de decisión, para tomar decisiones cada vez más en orden a esa felicidad y a esa plenitud que todos buscamos. La ética nos da criterios, nos da orientaciones, nos da valores que nos permiten tomar decisiones para lograr esa vida plena. Pero la ética también es un con y para otros, y eso supone reconocer que vivimos en comunidades, vivimos en relación con los demás, estamos siempre en una permanente interacción con otros y por lo tanto debemos ser capaces de relacionarnos sobre la base de criterios de justicia, de equidad, de reciprocidad, de responsabilidad, de colaboración, que permitan precisamente una convivencia pacífica, una convivencia colaborativa para poder generar condiciones que permitan que todos podamos acceder a esa vida plena de la que hemos hablado hace un momento. Entonces la ética reflexiona y nos da también criterios y orientaciones para poder convivir con otros, respetando los límites en el ejercicio de esa convivencia, no pasarnos de la raya con los demás y poder tener relaciones pues respetuosas y justas con todos y con todas. Y finalmente la ética tiene que ver también con las instituciones, es decir, la ética busca que las instituciones sean justas. Las instituciones son las encargadas de proveer los servicios, son las encargadas de generar servicios para la gente y por lo tanto requieren tener siempre una perspectiva de justicia, es decir, una perspectiva en la cual brinden dichos servicios a partir del criterio de igualdad y no discriminación, que traten a todos los ciudadanos y ciudadanas como libres, como iguales, con la misma dignidad humana y con la misma facultad para ejercer los mismos derechos. Entonces, la ética entendida así nos permite tener una vida personal plenamente satisfactoria, pero al mismo tiempo también nos permite una convivencia adecuada y un trabajo profesional que nos conduzca a fortalecer nuestras instituciones para que éstas brinden cada vez más y mejores servicios a la población. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad en todo esto? Es fundamental la universidad y especialmente en la formación de los abogados y de las abogadas. ¿Por qué? Porque la universidad representa ese espacio de discusión libre y abierta. La universidad es precisamente el espacio en el cual mejor o a través del cual accedemos a un universo de diversas opiniones y ciencias que enriquecen nuestra perspectiva sobre el mundo. En la universidad es ese espacio al cual podemos acceder a distintos conocimientos o a distintas formas de conocer la realidad y el mundo, y también, por supuesto, a la apropiación de ciertas herramientas con las cuales vamos luego a afrontar nuestra profesión, vamos a trabajar por los demás, por el bien común, por la sociedad en la que vivimos. La universidad es el espacio en el que aprendemos cómo hacer las cosas en la vida profesional y también, por supuesto, las técnicas necesarias para llevar a cabo una vida profesional cada vez más rica y con excelencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la universidad también es el espacio en donde se fomenta la verdad, el desocultamiento, como dirían los griegos, de lo vedado, de lo que está escondido. La universidad, a través del conocimiento, de la ciencia, de las técnicas
de la innovación, nos permite comprender mejor la realidad, nos permite formar un juicio cada vez más crítico para poder precisamente tener un juicio cada vez más libre y que tienda a la búsqueda de la verdad, ¿no? que tienda a la búsqueda de esa verdad que implica que no nos dejemos manipular por información equívoca, que implique que no nos dejemos manipular por grupos de interés, ¿no? que buscan únicamente la satisfacción de sus propios intereses, valga la redundancia. La verdad implica un desafío para la cual la universidad nos prepara, ¿no? Y finalmente, la universidad es fundamental porque nos permite formar nuestro carácter personal, ¿no? Nos permite reflexionar sobre la vida, sobre nuestro mundo, sobre nuestra realidad, adquirir conocimientos y herramientas para transformar ese mundo en un mundo cada vez más verdadero, más veraz, más justo, pero también nuestro carácter profesional a través de nuestra profesión, a través de la profesión del derecho, a través de la profesión de las ciencias sociales, a través de la profesión de la administración, a través de la profesión de la ingeniería, y entre tantas profesiones en las que nos forma la universidad, podemos ser capaces de, insisto, transformar nuestro mundo y hacer de nuestro mundo un mundo cada vez más justo, más equitativo, más verdadero, y en donde todos y todas podamos tener las mismas oportunidades para tener esa vida plena que todos buscamos, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes como reflexión en esta inauguración del año académico del querido Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora Ana, por la invitación. Muchas gracias, Carlos Mario Velarde, por tu exposición y reflexiones en el tema del rol de la universidad en la formación y la enseñanza de calidad, desarrollo de valores éticos. Bueno, de esta manera, siendo las 4:36, antes de terminar el evento, quisiera hacerle algunos anuncios. Primero, vamos a pasarles una encuesta a sus correos electrónicos para que por favor lo respondan a la brevedad posible. Se entregarán los certificados de participación a todas las personas que han permanecido desde el inicio hasta el fin del evento. Y también se les hará llegar las diapositivas de los 3 ponentes a sus correos electrónicos. De esta manera, reitero nuestro agradecimiento como Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a Narcedalia Lozano de la Ciudad de México, a la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, a Carlos Mario Velarde Bazán, coordinador académico del Programa de Especialización, Integridad y Lucha contra la Corrupción, por habernos ilustrado en esta tarde temas tan importantes que debemos conocer. Muchísimas gracias. Será hasta pronto. Con esto damos inicio a todas nuestras actividades académicas y los esperamos que se conecten de manera permanente a la página web del Ministerio de Justicia, en donde se estará difundiendo los eventos que venimos realizando a partir de ahora. Muchísimas gracias a todos. Por favor, los que puedan prender sus cámaras para tomar una foto virtual. Y con eso terminamos. A ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya, ahí va. 1, 2, 3. Bueno, será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto.